Hey, ¿qué tal web emprendedores? Te saluda DanteGraficowebs.com y el día de hoy vamos a ver en este caso cómo crear un formato de suscripción pero sin necesidad de un sitio web, como había explicado en el anterior video. Sí, entonces en este caso es directamente desde PayPal, pero haciendo en este caso uso de un formato de pago que se lo envía para que se registre el cliente, ¿no? Entonces aquí te voy a indicar cómo lo hacemos. Entonces mira, estamos aquí en nuestra cuenta de PayPal. Vamos a colocar nuestro cursor aquí donde dice pagar y recibir pagos. Vamos a dar clic ahí y aquí vas a ver una parte que dice crear y administrar formatos de pago. Le vamos a dar clic ahí. Entonces mira, aquí ya estamos en esta parte y aquí lo que hacemos es dar clic en esta opción que dice serie recurrente. Le vamos a dar clic ahí, porque esto es para tener en este caso que nosotros podamos realizar cobros automáticos mes a mes, mensual o de acuerdo a la forma en que tú quieras cobrar. Puede ser anual o como tú lo vayas a configurarlo, ¿no? Entonces mira, una vez que ya estamos aquí, damos clic en esta parte que dice crear ciclo recurrente. Luego te va a salir esta pequeña ventana en el cual aquí te indica la fecha de inicio del formato de pago. Es decir, cada qué tiempo quieres hacer el cobro. En este caso está, digamos, configurado cada 26 de cada mes para que tú puedas recibir ese pago, ¿no? Tú puedes configurarlo para ponerlo a inicios de cada mes o en la fecha que tú quieras, ¿sí? Entonces eso aquí ya tú lo configuras, ¿ya? Entonces por lo general suele ser a fines de mes o los primeros días de cada mes, pero eso no siempre es así. Tú puedes colocar de acuerdo a la fecha que para ti sea más conveniente recibir ese pago, ¿no? Por lo general a veces también puede ser a la fecha en la que se contrata el servicio o el producto, entonces también se lo coloca así, ¿ya? Luego dice repetirse cada y luego la frecuencia, es decir, cada qué tiempo vamos a recibir estos pagos. Entonces haz cuenta que si fuera un servicio mensual, entonces aquí colocamos una vez cada mes, pero dependiendo del acuerdo como tú quieras recibir la frecuencia, puede ser año, a la semana o al día, ¿no? Pero lo más utilizado es al mes o al año. Entonces luego aquí hay otra opción que dice finalizando y hay estas dos opciones, nunca o después. Ya, la parte de nunca yo te recomiendo que la dejes para que, digamos, todo el tiempo ese servicio siga ahí activo todo el tiempo, ya, salvo cuando A o B ya no se vaya a recibir ese pago o ya se canceló ese servicio por cualquier razón, entonces ahí ya simplemente se le desactiva, ¿no? Pero aquí hay esta otra opción que dice después de. Entonces ya, ¿qué quiere decir esto? Puede ser que tú ofrezcas un servicio, que se yo, se me ocurre, de $300 y tú lo diferiste para 3 pagos. Entonces puede ser después de 3 tanto, o si tú lo pusiste en 2, después de 2, ¿ya? Pero por lo general siempre la que más vamos a utilizar esta parte de nunca y damos clic en guardar, ¿ya? Entonces mira, aquí ya se crea nuestro formato de pago. Aquí dice recurrente generado automáticamente, ¿ya? Y aquí a quién se lo vamos a hacer. Entonces aquí colocaríamos el correo electrónico o el nombre de la persona a la cual vamos a realizar ese pago. Entonces aquí en este caso voy a colocar sería en este caso el correo, y ahí está. Haz cuenta que ahí colocarías el correo del cliente, ¿ya? Aquí colocarías el nombre del artículo. Si lo tienes aquí simplemente escribes, se me ocurre, aquí lo pongo marketing, ahí simplemente escribes el nombre de tu producto y el precio, ya, cuánto le vas a cobrar en este caso, digamos, mensualmente. Entonces colocas ahí el precio, ya, y ¿qué es lo que hacemos ahí? Damos clic en esta parte que dice iniciar ciclo. Entonces mira,
que en este caso ya se ha creado nuestra serie recurrente, es decir, para recibir pagos mes a mes, y aquí sale a qué cuenta o a qué usuario, a qué cliente vas a hacer el cobro. Te sale que aquí está activo y en este caso de forma automática PayPal va a hacer ese cobro hacia tu cuenta. Tú lo vas a verlo reflejado ahí. Cuando ya en este caso haz cuenta que tú haces esto y PayPal simplemente hace ya la parte de la gestión del cobro y tú ya lo ves reflejado en tu cuenta, ¿no? Entonces digamos que haz cuenta que lo hacemos hoy. Luego, por ejemplo, aquí estoy con esta fecha 26 de enero del 2022. Con esto configuramos solo una vez, pero ya queda configurado para que todo el tiempo realice cobros automáticos PayPal. ¿Sí? Haz cuenta como que si fuera una entidad bancaria que te hace el débito. Entonces aquí haz cuenta que luego llega el 26 de febrero y ¿qué es lo que va a hacer PayPal? Va a debitar de forma automática de la cuenta del cliente hacia la cuenta tuya. Y entonces con eso tú ya tienes pagos automáticos que los vas recibiendo continuamente mes a mes, ¿ya? Así que espero que esto te sirva y lo puedas implementar en tu negocio o tu servicio, tu producto de una forma recurrente. Y bueno, sin más, desde graficowebs.com será hasta un siguiente video. Éxitos, bye bye.